Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El señor Ricardo Belmont Cassinelli tuvo un debut y una despedida bastante efímera. Él había sido anunciado, aunque no formalmente, pero sí públicamente por el presidente Pedro Castillo como asesor gubernamental, asesor presidencial. Debut y despedida, decía, porque hoy el propio Belmont dijo, transmitiendo con su celular en vivo y en directo, que no iba a ser formalmente designado como asesor. Precisamente el presidente lo había anunciado como asesor oficialmente y hasta el momento no se oficializa. ¿Qué explicación le ha dado? Bueno, mire, no le he pedido explicaciones, le digo con toda franqueza. Acá yo no he venido a que me contraten, sácame la resolución, nómbrame esto. Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido, entornillado en un sillón. Él no se va a oficializar como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora. Y en Estados Unidos ya la presión fue tal de mi familia, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, que me vacuné. ¿Pero usted todavía no cree en la COVID a pesar de todas las muertes? Bueno, yo si no hubiera tenido que planear un viaje a visitar a mi hermano a España, tal vez no me hubiera vacunado. Bueno, creo que ha sido lo más acertado, ¿no? Un señor que, en fin, promovía era antivacunas, declarado, misógino, homofóbico y todo lo que ya sabemos, es mejor tenerlo ahí, ¿no? En todo caso nos lo dirá, así como empezando la entrevista, quien está con nosotros ahora, el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres. Vamos a hablar de, evidentemente, la demanda de inconstitucionalidad anunciada previamente por el Poder Ejecutivo. Ministro Torres, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, don Jaime. Le agradezco por la invitación, ¿eh? No, por favor, gracias a usted por venir. Solo para seguir el hilo narrativo del programa y la actualidad, ¿se lo pensaron mejor en el gobierno, lo de Belmont? Bueno, eso solamente lo sabe el presidente y el señor Belmont, ¿no? El resto no hemos hablado al respecto. El presidente tiene libertad, pues, de elegir las personas a quienes puede pedirle su opinión, de consultarle, no alguna cosa. Claro, pero lo bajaron del coche. Creo que no lo ha bajado del coche porque no lo ha nombrado asesor. O sea, nunca se subió al coche. Como un amigo seguramente del presidente para consultarle algo. Pero mejor, ¿no? Es decisión del presidente. Ahora, vayamos al tema que nos convoca y tiene que ver con la demanda de inconstitucionalidad. Usted había anticipado hace unas horas que mañana probablemente se iba a presentar esta demanda. ¿Usted puede confirmar esta noche que ya se va a presentar la demanda? Sí, efectivamente, el Consejo de Ministros ahora votó decidiendo, ¿no?, que se interponga la demanda de inconstitucionalidad. El Ministerio de Justicia emitió la respectiva resolución, que es la número 0196-2021-IUS de la fecha, que ya se hizo llegar al procurador especialista en materia constitucional, y esperamos que el día de mañana o el día más próximo no interponga la demanda de inconstitucionalidad. Tendría que ser mañana. Tendría que ser mañana o podría ser pues el día lunes, ¿no? Ahora, dicen los expertos que esta demanda, su trámite, tomaría unos 3 o 4 meses aproximadamente. Pero vayamos a los votos de los magistrados, que es lo que finalmente cuenta. Tras la irreparable pérdida del magistrado Ramos, quedan 6 jueces constitucionales: Ledesma, Sardón, Ferrero, Blume, Miranda, Espinosa Saldaña, que aunque Espinosa Saldaña también está delicado de salud. Lo concreto es que requieren 5 votos para que esta demanda sea declarada fundada. ¿Cree que lo van a conseguir? ¿Los van a conseguir? Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Pero en el Perú puede pasar todo. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto en otro caso, ¿no? En otra sentencia. En noviembre del 18. Mire, diciendo qué cosa. El Tribunal Constitucional encuentra
que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Mire usted, esto es clarísimo, esto lo vincula al propio Tribunal Constitucional. Se emplean dos verbos aquí imperativamente, ¿no? Dice que la cuestión de confianza tiene que ser abierta. Ajá. Y además tiene que comprender un amplio campo que nadie puede limitar, ni el propio tribunal ni nadie. He escuchado, por supuesto, opiniones de los juristas en las entrevistas que ustedes hacen en los medios de comunicación, pero no sé para qué país están hablando, porque es derecho solamente aquello que regula la realidad social. Y en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones que han dado lugar, las instituciones jurídicas que han dado lugar para que en 5 años tengamos 5 presidentes y un cierre del Congreso? Pero usted está hablando de la jurisprudencia. La cuestión de confianza y No, sí, pero usted está hablando de la jurisprudencia. O sea, ¿los magistrados para usted están obligados de ceñirse a ese antecedente? Efectivamente están vinculados. Todo juez honesto, probo, al dictar una sentencia, la dicta pensando no en que está resolviendo solamente ese caso concreto, pero también tiene discrecionalidad. Está dictando una norma que lo vincula a él mismo, que lo vincula aquí a todos los órganos de justicia, porque el Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la ley y que vincula a toda la comunidad, gobernantes y gobernados. Pero también los jueces tienen discrecionalidad. La discrecionalidad dentro del marco de la ley, ¿no? Dentro del marco de la Constitución. No podrían los jueces, que son aquí los jueces de la ley, que es el Tribunal Constitucional y que tiene que velar que ninguna ley viola la Constitución, ni por la forma, ni por el fondo, hacer lo contrario, cuando aquí la ley de restricción de la cuestión de confianza viola la Constitución por el fondo mismo, so pretexto de que están haciendo una norma de desarrollo constitucional, a la cual primero lo llamaron de interpretación simple, después lo llamaron de interpretación auténtica, después terminaron con desarrollo constitucional. Correcto. ¿Están desarrollando aquí la Constitución? No están desarrollando la Constitución, están modificando la Constitución. Si ellos querían dar una ley modificando la cuestión de confianza, tenían que proceder por la forma señalada en la Constitución. ¿Cuál es la señalada en el artículo 206? 2 legislaturas ordinarias con 87 votos o una legislatura ordinaria más un referendo. De acuerdo. Pero es sabido, ampliamente conocido, que en el Tribunal Constitucional hay pues 2 bloques, ¿no? Está el bloque Sardón, Ferrero y Blume. Solo bastaría con Sardón y Ferrero porque necesitan 5 votos de los jueces constitucionales para que esta demanda se declare fundada. Y lo que creo usted también lo está anticipando, tanto como yo y muchos especialistas, que estos magistrados no sumarían o harían que no sumen los 5 votos de magistrados que se necesitan para que esta demanda sea declarada fundada. Entonces, ¿qué van a hacer? Mire usted, tanto se ha discutido esto en los medios que la sociedad en común que no conoce de estos términos jurídicos ya se dio cuenta. Ahora la sociedad, ¿qué está diciendo? Miren, ¿no? Lo que está diciendo los medios. Cierren el Congreso. No se puede gobernar en el Perú. Convoquen a una asamblea constituyente. Pero usted alienta ese deseo, ese anhelo de la gente. Ese es el anhelo ahora de la gente frente a esta arbitrariedad. ¿Pero usted lo suscribe? Nosotros desde el Poder Ejecutivo no podemos promover eso. La Asamblea Constituyente se ha propuesto el presidente de no promover eso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer una seguridad jurídica. Pero ¿podemos impedir a la comunidad que recoja firmas para una Asamblea Constituyente? ¿Lo podemos impedir?
No obstante que salen allí algunos juristas, entre comillas, a decir que las firmas que recabe el pueblo, eso tiene que pasar primero por el Congreso de la República. ¿En dónde estudiaron? Oiga usted, la decisión ¿Se refiere al amparo que está promoviendo el doctor Aníbal Quiroga? No, el amparo no. El poder supremo radica en el pueblo. Si el pueblo dice queremos un nuevo pacto social o una nueva asamblea, ¿quién le va a decir que no? ¿Lo va a decir el Ejecutivo? Pero ¿Lo va el a decir el presidente Legislativo? y la Premier han dicho que ese no es un tema prioritario. No es un tema prioritario del gobierno y no estamos promoviendo eso. Me estoy refiriendo a las firmas que están recabando algunos partidos políticos Lucas Gersi. ¿No? Hay dos grupos. Uno que está recabando firmas en favor de la Asamblea Constituyente y otro en contra de la Asamblea. Los dos tienen todo el mismo derecho. El mismo derecho. Ya. Los dos. El que va a decidir el pueblo es al final. Y si el pueblo al final se decide por la Asamblea Constituyente, gritará la prensa, gritará el Congreso, gritará la ultraderecha, gritarán, pero ahí se quedarán gritando. Acá no gritamos, no se preocupe. Pero lo que yo le decía es que los votos parece que no suman. Se necesitan 5. Todo puede pasar. Yo le preguntaba qué iban a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Frente a esa situación no hay ninguna posibilidad, no hay nada que hacer. Quedó ahí. Quedó ahí. Y entonces la cuestión de confianza estará regulada. Tenemos un Congreso que es autoritario, es arbitrario y de que en cualquier momento va a cumplir con su fin, porque el fin de esta ley que ha dado el Congreso, el fin es vacar al presidente. ¿Cuál es la evidencia para afirmar eso? Exacto, ¿cuál es la evidencia? Sí. Porque nosotros hablamos con hechos y no en imaginaciones. ¿Cuál es la evidencia? No hemos visto y no vemos a cada rato que Fuerza Popular y otros grupos de ultraderecha promueven eso. ¿Acaso no lo escuchamos permanentemente decir eso a ciertos congresistas? Tanto como hay grupos de ultraizquierda, el señor Cerrón, por ejemplo, que promueven el cierre del Congreso. No está en el gobierno. Y ahí cuando ustedes dicen ultraizquierda, muestren un solo caso que este gobierno haya dado y que es de ultraizquierda, que es comunista. Cuando yo digo ultraizquierda no estoy refiriéndome al gobierno. Para empezar, lo que estoy diciendo es que sí hay grupos que tanto piden vacancia, es verdad, la alientan, la promueven, el gobierno comunista y todo lo demás, y también hay grupos de izquierda, extrema izquierda, que dicen cierren ese Congreso. Usted lo acaba de decir. Sí. Entonces, a los dos hay que calmarlos un poco, ¿no? Hay que calmarlos un poco. Y tienen que entender, a los de ultraizquierda, quiero decirles que irse a medidas extremistas, al comunismo, al marxismo, al maoísmo, con la caída del muro de Berlín, eso se acreditó totalmente que eso es negativo para una sociedad, que eso conduce solamente a la pobreza. Parece que le está hablando a Cerrón. No, estoy hablando a los de ultraizquierda, puede ser el doctor Cerrón, no sé si será de ultraizquierda o no, parece que sí. Pero él promueve en su ideario marxismo, leninismo, pensamiento mariateguista. Soy totalmente contrario a eso. Yo sigo al presidente Castillo que dice que hay que promover la inversión privada, no lo ha dicho solamente aquí, sino también afuera, y también hay que promover la inversión pública, ¿para qué? Para dar trabajo, ¿no? ¿Y por qué cambió el presidente Castillo? ¿Cómo? ¿Por qué cambió? Ha cambiado. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento dijo que va a aplicar una política maoísta? El candidato Castillo en la primera vuelta suscribía el ideario de Perú Libre. No, sacó su programa de los 100 días. Eso fue la segunda vuelta. Bueno, ¿no? Por eso fue cambiando, ¿no? Mire, yo no le podría asegurar eso porque jamás lo he escuchado a él decir eso. ¿Usted cree que yo hubiese Asamblea Constituyente sí decía. ¿Usted cree que yo hubiese salido a defender a una persona que lo aplanaba el 99% de la prensa cuando promueve una política de ese estilo? No. Eso nos llevaría a la ruina económica del país, nos llevaría al desastre, ¿no? ¿Qué nos llevaría al desastre? No lo entendí. La ultraizquierda, una política Cerrón, comunista, más o menos. Entre otros. Marxista, maoísta, de quien sea. Cerrón, entre otros. De quien sea.
Pero de quien sea. Porque ubiquemos no un puede poco. ser solamente Cerrón. Digo, pues, no, ¿cuántos Cerrón habrá? entre otros, digo. Entre otros. Cerrón entre otros. Bueno, no le aseguro si él se mantiene en eso, pero yo le diría al doctor Cerrón, ¿no?, que modifique su ideario, que eso es arcaico, que eso no puede continuar, que el Perú jamás va a llegar a eso, que quien quiera imponer eso, la población no lo va a aceptar. ¿Qué no va a Será de aceptar? un pequeño grupo. Marxismo. Leninismo, maoísmo, ¿no? La estatización de la propiedad privada, la economía planificada desde el Estado, en donde el ciudadano no es propietario de nada, sino de sus utensilios personales y nada más, ¿no? Eso desaparece, eso no hay. Mire usted, en el Perú se estableció durante la reforma agraria la figura de las AES, que es cooperativas, propiedad colectiva. Sí. Un sociólogo arequipeño dijo, las AES han fracasado. ¿Por qué? Porque no estudiaron la realidad, no le preguntaron al campesino. Del estudio que se ha hecho allí, el campesino dice, ¿qué cosa quiere? Lo que quiere es, ¿no?, camión de carga, chola blanca y propiedad individual. Por eso es que fracasó esa política y no podemos volver a eso. No, el campesino quiere de su propiedad individual y eso hay que respetarlo. Sí hay que ayudarlo para que se asocie a fin de colocar sus productos en el mercado. ¿Está listo usted para el tuit de Cerrón mañana llamándole Chicago Boy? Bueno, no todos los que me critiquen, no, yo los respeto a ellos. Es su opinión, pero esas opiniones no van a progresar en el país. ¿Y cuál es el modelo económico que aspira el gobierno? Es el modelo económico que está consagrado en la Constitución como principio general en la economía social de mercado, pero que a renglón seguido no lo borra diciendo que el Estado solamente puede realizar actividad económica subsidiaria. Nosotros seguimos lo que llama Pedro, el ministro de Economía, Franque, ¿no?, una economía popular, que no es otra cosa que la economía social de mercado que rige en Austria, en Alemania, en Italia y prácticamente en todos los países europeos. Interesante la reflexión. Pero usted ha dicho a propósito de lo que ha hecho el Congreso, de que todos los congresistas que votaron por la regulación de la cuestión de confianza van a ser o merecen ser enjuiciados políticamente. Eso es lo que dice la Constitución en el artículo 99. Ellos han violado la Constitución, han incurrido en responsabilidad política, deberían ser enjuiciados políticamente, pero es imposible hacerlo eso porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos, ¿no? Pero que han violado la Constitución es sumamente grave. ¿No cree que es una amenaza estar diciéndolo así? En esos pero términos. ¿por qué amenaza? ¿No? Pregunto. Yo solamente hablo, ¿no?, de lo que es el derecho, cómo se califica esa conducta de ellos de haber transgredido en esa forma, de haber modificado la Constitución con una simple ley, sin observar el procedimiento señalado en la Constitución, que claro, eso requiere de una explicación más larga y que aquí el tiempo no nos permite. Pero ellos han violado la Constitución y lo han hecho a sabiendas, porque entiendo que tendrán sus asesores. Lamentablemente sucede igualito que lo que hizo Fujimori con la interpretación auténtica. Exacto, ellos no interpretaron auténticamente la Constitución, apoyados en una serie de juristas para facilitar la segunda reelección. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que todos esos congresistas se fueron a la cárcel. Y también se fue a la cárcel los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que convocaron a esas elecciones respetando esa ley anticonstitucional. Pero como usted también señala y agrega a renglón seguido, esa es una prerrogativa del propio Congreso. La prerrogativa del Congreso es de dar leyes, pero respetando los límites formales y materiales señalados por la Constitución. No puede transgredir la Constitución. Si la Constitución establece allí que esto es una cláusula abierta y el que el Ejecutivo, o sea, el primer ministro o los ministros puedan plantear cuestión de confianza en forma abierta sobre cualquier materia, ¿no? La ley no puede decir otra cosa. Y en el diario de debates de la Constitución de 1993, ¿qué decía el congresista, el constitucionalista Chirino Sotos?
¿Qué decía? La cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera. El presidente del Consejo plantea la cuestión que quiere y cómo quiere. El presidente del Consejo tiene la libertad de plantear la cuestión de confianza sobre lo que quiera. Exactamente lo mismo ha dicho el Tribunal Constitucional en el sentido de que esa cláusula abierta no lo puede cerrar nadie, ni siquiera mediante una modificación de la Constitución. Recuerdo además ese diario de debates porque fue materia de discusión cuando fue la disolución que el propio TC declaró constitucional. Pero también, así como usted considera que hay un trabajo legislativo, político para impulsar una vacancia al presidente Pedro Castillo, que es lo que me parece que usted sostiene y ha sostenido. No, pero esa es la verdad. Pero también del otro lado uno diría, quieren la cuestión de confianza abierta para una confianza, dos confianzas, chau Congreso. Eso dijo Bermejo, me parece. Por esa razón, congresista oficialista. Para evitar eso hemos presentado un proyecto de ley de reforma constitucional. Sí, lo tengo aquí. Claro, en donde estamos... Este proyecto se lo llevó la señora Mirta Vázquez a la señora Alba. Así es. ¿Y qué le dijo la señora Vázquez cuando al día siguiente, o qué sintió el gobierno cuando al día siguiente no solo aprobó el Congreso con todos sus votos en el bloque opositor la regulación de la cuestión de confianza, sino que la propia señora Vázquez bajó al llano y marcó el botón verde? Quiere decir que allí no vale el conocimiento, no vale la razón, sino vale solamente el número de votos. Y yo no le pido muy respetuosamente al Congreso que no siga actuando de esa forma. Que no siga actuando de esa forma porque la sociedad va a reaccionar. La sociedad no se está cansando de esta conducta. No obstante que las encuestas, ¿qué cosa dirán? Pero no, yo veo en las comunicaciones y recibo comunicaciones permanentemente, ¿no? Diciendo ¿por qué no nos convocan? ¿Por qué no nos convocan? No queremos ese Congreso, pero nosotros, claro, no los vamos a convocar, ¿no? Pero también el Congreso debe entender la realidad. ¿Parece usted usar un arma política cuando señala a la calle? Por si acaso, se les van a levantar, cuidado. Pero es la realidad. ¿Mayoritaria, dice usted? Realidad. Oiga, todo el sur, todo el centro del Perú. Del sur vamos a hablar en un rato. Todo el sur, todo el centro. De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, solo el 10% de la gente quiere una asamblea constituyente. Esa será la encuesta de Ipsos. Lo respeto la encuesta de Ipsos, pero me guío por lo que no habla la gente al respecto. Yo quisiera en este momento, si alguien está escribiendo sobre esto, y va usted a ver lo que está diciendo la gente. Está diciendo, cierren el Congreso. Y nosotros lo que no queremos es eso, lo que nosotros queremos es estabilidad política, lo que queremos es gobernabilidad, pero para eso pues Ejecutivo, Congreso y todos los otros órganos se tienen que comportar, ¿no? Pero si le pregunta a otro sector, es que estamos polarizados, si le pregunta a otro sector, ese otro sector va a decir, saquen a Castillo. Así es. También. Así es. Yo he visto ahora, ¿no?, una manifestación de Fuerza Popular, de un grupo, ¿no?, de Fuerza Popular en la calle, ¿no?, solicitando, queremos vacancia presidencial. He visto eso. ¿Acaso no conocemos que hay un sector de empresarios que está promoviendo eso para que se produzca la vacancia presidencial? Entonces eso no es un cuento, sino hay que decir la verdad para que sobre la verdad podamos actuar. Entonces, para usted, que baje la tensión es este proyecto de aquí. Completamente, porque prácticamente desaparece la cuestión de confianza y desaparece la vacancia presidencial. En su inciso 2. Por incapacidad moral permanente. Exacto, ¿no? Desaparecen las dos, porque esas son los que han creado la inseguridad jurídica durante los 5 años anteriores. Interesante lo de la calle y lo que piensa la gente, porque, por ejemplo, según Datum, Luis Barranzuela no es aceptado. 62% no le genera confianza. Y una de las condiciones que está planteando la oposición es que para darle el voto de confianza, lo que debería hacer el gobierno es remover al señor Barranzuela. Usted decía del sur, mire cómo está bloqueado, una enfermera perdió el ojo y hay mucha gente parada. No es justo. ¿El gobierno debería remover al señor Barranzuela para usted?
Mire, ¿No sería lo mejor? Yo lo que he escuchado y he escuchado esta mañana a algunos congresistas criticar a Barranzuela porque ha sido abogado no de los dinámicos del centro y de otras personas, ¿no es cierto? Y quería que se suspenda la erradicación. ¿No es cierto? Mire, bueno, dejando eso un poquito al lado. Ya. La cuestión es esta, ¿no? El criminal más avesado tiene derecho a la defensa. Pero desde un ministerio. El que el ministro del Interior haya defendido a estas personas no constituye una falta disciplinaria, no constituye una falta constitucional, no constituye una falta administrativa. ¿Sabe qué puede constituir idoneidad? No constituye una una responsabilidad judicial, Sí, no constituye. Sí, eso es la ley, digamos, No pero hay un tema de idoneidad. No, idoneidad quiere decir conocimiento. Quizás usted quiere decir probidad. No, también probidad. Idoneidad, probidad. Que tiene que ver con confianza, la ética. ¿No? Confianza. Claro. Y eso está evaluando el presidente con la premier, que ya han manifestado en diversas ocasiones que están haciendo esa evaluación y alguna decisión tomarán. Pero ¿no sería lo más adecuado para usted? Porque, vamos, este bloqueo es muy peligroso. Sí. Además que el señor Bellido, ex premier, lo alienta, ¿no? Llama al señor Castillo para que vaya ahí. Los cocaleros que están bloqueando la vía dicen: oiga, primero el presidente Castillo ofreció suspender la erradicación, antes, ¿no? Y luego el propio señor Barranzuela, que está allí como ministro del Interior y que tiene que dar órdenes a los policías para remover y liberar la vía, también lo decía. Entonces hay un tema de hasta una contradicción, ¿no? Esta cuestión del narcotráfico, esta cuestión de la producción de coca para producir, ¿no?, la droga, es una cuestión no de ahora, es una cuestión de muchísimos años. Nadie ha hecho nada. La DEA no hizo nada, la policía no hizo nada, el ejército no hizo nada. Eso tenemos que replantear y tenemos que acabar con eso. Solo para aclarar, idoneidad, condición de idóneo. Idóneo que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. Era la palabra correcta. Exacto. Eso es lo que ha dicho. Pero yo lo que le he dicho que lo que usted mencionaba se refiere a probidad y no a idoneidad. ¿Él reúne las condiciones necesarias u óptimas para ser ministro? Bueno, eso es lo que están evaluando el presidente y la premier, ¿no? Que haya Y ellos tomaron apoyado una decisión. la suspensión de la erradicación, ¿lo hace merecedor de tener las condiciones necesarias para ser ministro del Interior? Esa es una falsa expectativa que se haya creado, tanto por el premier anterior, como por el ministro del Interior actual, si es que lo ha dicho. Si es que lo ha dicho, no me consta. ¿Se debe suspender la erradicación de la hoja de coca? La hoja de coca que es producida allí para producir drogas se tiene que erradicar. Richard Rojas ha sido designado embajador del Perú en Venezuela, pero no puede salir del país por una decisión judicial. Eso también es carencia de idoneidad. Ahí sí hay una resolución judicial. No ha sido nombrado no embajador. Anunciado. No hay eso. No hay ninguna resolución. El presidente no ha presentado ninguna propuesta al Consejo para que se le nombre embajador. No hay nada de eso. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo. ¿Pero va o no va? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a ir si el señor está impedido por el Poder Judicial de salir del Perú? Nosotros no vamos a violar, el presidente a ser embajador del Perú en no Venezuela. Va a violar en absoluto una norma. Y si hay esa resolución, pues no puede ser designado embajador. Según la agenda de visitas del despacho presidencial, el señor Barranzuela precisamente se ha reunido hoy con el presidente Castillo y después se reunió con usted. ¿De qué habló Barranzuela con el presidente, sabe? Desconozco totalmente porque no se ha reunido conmigo conjuntamente. Yo me he reunido solamente con Pedro Castillo para tratar otros asuntos. No trató el tema de Barranzuela. No hemos tratado ese tema. Pero dice que se está evaluando su salida. Así lo ha manifestado. Bueno, ha dicho el mismo presidente y la misma premier que están evaluando su situación para ver seguramente pues su salida o su permanencia. Eso lo deciden ellos. Entonces,
Cerrón ya fue, ahora sí. No, Cerrón nunca estuvo en el gobierno. Nunca estuvo Su en el gente sí, gobierno. y todavía sigue. Nunca se aplicó. Rojas, mire, Barranzuela. Nunca se aplicó, no, Belmont. nada del ideario de Perú Libre en el ejercicio del gobierno. Nunca, nunca. ¿Qué le diría usted a Cerrón? Yo lo que le diría al doctor Cerrón es que esta cuestión de mantener ese ideario, ¿no?, con una política marxista, leninista, maoísta, no, eso tiene que desaparecer, tiene que rehacer su programa, debe haber un pleno allí del partido y adecuarse, ¿no?, a una izquierda moderna, ¿no? Eso del pasado, eso jamás va a regir en el Perú. Yo le digo al doctor Cerrón, eso jamás se va a imponer en el Perú. Una última duda, disculpe, que aprovechando que estamos revisando la agenda de Palacio, esta idea de que el Palacio sea un museo, y ya fue, ¿no? También. También ya fue, Ya. también ya fue. Pero qué bonito museo que sería, ¿no? Mire usted, ¿no?, el turismo interno, ¿cómo sería? ¿Cuántos peruanos quieren conocer el Palacio y cuántos extranjeros también? No, pero no, ahora es el Palacio de Gobierno. Y lo será por los próximos 5 Y años. lo será por los próximos 5 años, sí. Aníbal Torres, ministro de Justicia, con nosotros. Gracias, doctor Torres. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa en el programa. Más adelante vamos a conversar con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, a propósito de los nuevos 112 codinomes que IDL Reporteros ha revelado en la víspera, porque nada está dicho.